¿Qué pasa ahora con el caso del producto o multiplicación? Imaginemos que tenemos una multiplicación o una magnitud m, cuyo resultado se obtiene como la multiplicación o producto de dos magnitudes a y b, siendo a 0 más o menos delta de a y b de 0 más o menos delta de b. Ya podemos resolver claramente el valor representativo de m. Recordemos que m también es m0 más o menos delta de m. Por lo tanto, vamos a decir que m0 es a0 por b0. Pero ¿qué pasa con la incertidumbre de m? ¿Podría hacer la suma de las incertidumbres de a y b? ¿Qué pasa si a y b son magnitudes que ni siquiera comparten la misma unidad? Por ejemplo, si estoy multiplicando un tiempo por una fuerza, Newton y segundo. ¿Podría sumar Newton con segundo? No. Y aún así, si compartiesen la misma unidad, por ejemplo, centímetros, o estoy calculando una superficie, la incertidumbre que yo obtendría estaría en centímetros, pero el valor representativo estaría en centímetros cuadrados porque multipliqué. Entonces no hay concordancia entre las unidades. Por lo tanto, no podemos hacer esto. No podremos sumar incertidumbres absolutas como veníamos haciendo antes. Esto está acá, no lo podemos hacer. Totalmente prohibido. ¿Existe alguna incertidumbre que nosotros podamos operar la cual no dependa de las unidades? Sí, hay, la vimos anteriormente, es la incertidumbre relativa. Donde en este caso, si yo tengo la incertidumbre relativa de m, como dijimos siempre, las incertidumbres se suman, por lo tanto la incertidumbre relativa de m no será otra cosa que la incertidumbre relativa de a más la incertidumbre relativa de b. Por definición de incertidumbre relativa, la incertidumbre relativa de a es la incertidumbre absoluta sobre el valor representativo y la de b es la incertidumbre de b sobre su valor representativo. Además, la incertidumbre relativa de m no será otra cosa que la incertidumbre absoluta de m sobre el valor representativo de m. Entonces, la incertidumbre relativa de m será incertidumbre absoluta sobre su valor representativo. De modo que la incertidumbre absoluta de m, la cual necesitamos para poder expresar el resultado de medición, la podremos obtener como delta a sobre a0 más delta b sobre b0, todo multiplicado por el valor representativo de m. O si lo expresamos un poco más, podremos decir que es delta a sobre a0 más delta b sobre b0, todo multiplicado por a0 por b0. De esta manera obtendremos los dos valores que necesitamos para poder expresar el resultado de la medición de m, que es la magnitud que nosotros queríamos obtener. ¿Qué pasa ahora con el cociente o con la división? Si obtengo la división d como a sobre b, siendo a, como veníamos diciendo, a0 más menos delta de a, y d de 0 más menos delta de b, el valor representativo de d no será otro que a0 sobre b0. Y obtenemos las mismas complicaciones que antes para la incertidumbre.
Por lo tanto, haremos que la incertidumbre relativa de D será la suma de la incertidumbre relativa de A más la incertidumbre relativa de B. Se repite la misma lógica que antes. Tanto suma como resta teníamos la suma de las incertidumbres absolutas. En multiplicación y en división tendremos la suma de las incertidumbres relativas. De acá podremos decir que el valor de la incertidumbre absoluta de D sobre su valor representativo es la incertidumbre de A sobre su valor representativo más la incertidumbre de B sobre su valor representativo. Por lo tanto, la incertidumbre absoluta de D será la suma de las incertidumbres relativas multiplicadas por el valor representativo de D. Además, podemos estudiar como casos especiales, que en realidad son similares al anterior, el caso de la potencia. A a la n, donde esto sería A por A por A n veces. O sea que una potencia no es más que nada que un producto. Por ejemplo, A al cuadrado es A por A. Por lo tanto, si tomamos este ejemplo, podremos decir que P sub 0 es A0 por A0 y el epsilon de P es el epsilon de A más el epsilon de A, o 2 veces el epsilon de A, donde este 2 no es otra cosa que el exponente de la potencia. Si fuese un cubo, tendríamos 3 veces el epsilon de A. De manera general, si P es igual a la n, el epsilon de P es n veces el epsilon de A. Y la operación que sigue es la misma que veníamos haciendo antes. En la raíz es el caso de una potencia de exponente fraccionario, donde n será una fracción en lugar de ser un número entero.